Hola amigos, les presentaremos el video tutorial que fue realizado por Elsa Guadalupe Argueta Argueta, Emma Iliana Campos Enamorado, Laura Marlene Pérez Saldaña, de la Universidad de Sonsonate, de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales. El video se titula Prueba hipótesis de Student. Para saber qué es una prueba de hipótesis, primero tenemos que saber qué es una hipótesis. Y una hipótesis dice que son suposiciones posibles o imposibles de algo para sacar una consecuencia. Podemos poner un ejemplo. Un día nublado. A simple vista se observa que puede llover, pero las probabilidades que sea cierto son pocas. Proposición no demostrada, que se admite para orientar investigaciones suficientemente y experimentos. Explicación no basada en pruebas, es decir, sin ser suficientemente demostrada. Conjeturas de la cual se parte para poder explicar racionalmente la causa real de un hecho. Conjeturas son supuestos. Aquí podríamos poner un ejemplo, un accidente de tránsito. A simple vista, nosotros nos podemos formular muchas hipótesis acerca del suceso, pero no tenemos las pruebas suficientes para demostrar que nuestras hipótesis sean verdaderas. Para eso está la prueba de hipótesis. Dice que la prueba de hipótesis es una prueba. Puede ser un ensayo, un experimento, una evaluación o una muestra. Su excepción depende en el contexto que se utiliza. Se conoce como prueba de hipótesis al proceso que se lleva a cabo para analizar si una condición detectada, un determinado universo resultó compatible con lo que se observa en la muestra de la población estadística en cuestión. Podríamos poner un ejemplo. Un hombre sospecha que un dado ha sido manipulado, para que al ser arrojado ofrezca valores iguales o superiores a 4. La persona piensa, por lo tanto, cada vez que arroja el dado es muy probable que obtenga un 4, un 5, un 6. El hombre a simple vista formula su hipótesis de que el dado es manipulado y que cabe la probabilidad que le caiga un 5, un 4 o un 6. Pero la hipótesis se prueba en el momento en que el hombre arroja el dado. Hipótesis estadística. Es una conjetura o una suposición que se realiza respecto a una población, concretamente con respecto a un parámetro de la población con el cual cuantifica una característica de ella. Son juicios o opiniones que se forman a través de una población. En hipótesis estadística tenemos hipótesis nula, hipótesis alternativa. Hipótesis nula es una aseveración en el sentido de que un parámetro poblacional tiene un valor específico. Es el punto de partida de la investigación. Generalmente en su interpretación se utiliza la frase no existe diferencia. Se denota por H0. Un ejemplo, se realiza una investigación sobre el gasto de los alumnos de la Universidad de Sonsonate. Alguien puede llegar a afirmar que los estudiantes invierten un promedio de $14 a la semana. Hipótesis nula. Mu igual a 14 semanales. Hipótesis alternativa. Es cualquier hipótesis que proviene de la hipótesis nula. Si tomamos el ejemplo anterior, se podría afirmar que 3 alternativas. El gasto promedio es diferente a $14 semanales. El gasto promedio es menor a 14 semanales. El gasto promedio es mayor a $14 semanales. Entonces podemos decir que hipótesis nula es la afirmación que se da sobre un parámetro y la hipótesis alternativa es lo que la complementa a ella. Un ejemplo de la prueba de hipótesis es el siguiente. Un investigador de mercados y hábitos de comportamiento afirma que el tiempo que los niños de 3 a 5 años dedican a ver la televisión cada semana se distribuye normalmente con una media de 22 horas y una desviación estándar de 6 horas. Frente a este estudio, una empresa de investigación de mercados cree que la media es mayor y para probar su hipótesis toma una muestra de 64 observaciones procedentes de la misma población, obteniendo como resultado una media de 25.
Si se utiliza un nivel de significación del 5%, verifica si la afirmación del investigador es realmente cierta. En el desarrollo tenemos que μ es igual a las 22 horas que según el investigador los niños dedican a ver la televisión semanalmente, con una desviación estándar de 6 horas, que serían las horas por día. N son 64, que serían las 64 observaciones que el investigador hace, y X con 25. Una probabilidad del 5% de que la investigación que el investigador da sea cierta. A continuación veremos la fórmula. Utilizaremos Z igual a X menos μ sobre la desviación estándar entre N. Para realizar el ejercicio tenemos primero que saber qué es la hipótesis nula. La hipótesis nula en este caso serían las 22 horas que el investigador está afirmando que los niños ven la televisión semanalmente. Como segundo paso tendríamos la hipótesis alternativa, que es el complemento de la hipótesis nula. En este caso tendríamos que μ es mayor a 22 horas. N es igual a 64, que son las 64 personas de que el investigador observa, con una probabilidad del 5%. Tenemos el paso número 5, que es la prueba Z. En la prueba Z veremos la fórmula. Z es igual a X menos μ sobre la desviación estándar entre la raíz cuadrada de N. El paso C sería la zona de rechazo menor y la zona de rechazo mayor. La zona de rechazo sería el 5% para la izquierda y el 0.5% para la derecha, menos el 0.05% que la probabilidad suceda, que es el valor de alfa. Tenemos un valor de 0.4500. Este 0.4500 lo buscamos en la distribución normal estandarizada, es decir, en la tabla. Si no encontramos este valor, buscamos dos números, uno que esté antes de 0.4500 y uno que esté después, para encontrar el valor crítico. Empezamos a interpolar. Encontramos en la tabla 0.4495, que equivale a X sub 1, porque está antes de 0.4500, y después 0.4505, que equivale a X sub 2. Y sub 1 es igual a 1.64 y Y sub 2 es igual a 1.65. Y va a ser igual a 0.4500 menos 0.4495 por 1.64 menos 1.65 entre 0.4500 menos 0.4495 más 1.65. Cuando operemos nos dará un valor de 1.62. Este sería nuestro valor crítico negativo, es decir, hacia la izquierda. En el paso 7, probamos o tenemos que encontrar el valor crítico hacia la derecha. En este caso nos dio un valor total a 4, que es el valor crítico positivo. Entonces tenemos que se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué se rechaza? Porque Z prueba, es decir 4, es mayor a Z tabla, lo que encontramos anteriormente en la tabla, que es 1.65. Por lo tanto, el tiempo que los niños de 3 años dedican a ver la televisión es mayor a 22 horas, es decir, que la empresa de investigación tenía la razón y no el investigador. TD Students es cualquier prueba en la que el estadístico utilizado tiene una distribución TD Students, si la hipótesis nula es cierta. Se aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal, pero el tamaño muestral es demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la desviación típica en lugar de un valor real.
tenemos la siguiente fórmula. Aquí en la prueba de hipótesis con T de Students sustituimos Z por la letra T, que es igual a X menos mu, y sustituimos la desviación estándar por la letra S entre la raíz cuadrada de n. En la mayoría de los casos de una prueba de hipótesis, la desviación estándar no se encuentra. Entonces podemos encontrarla al sustituirla por la letra S. ¿En qué se utiliza la prueba T de Students? El test de locación de muestra única, por el cual se prueba si la media de una población distribuida normalmente tiene un valor específico en una hipótesis nula. El test de locación para dos muestras, por el cual se prueba si la media de dos poblaciones distribuidas en forma normal son iguales. Es decir, utilizamos en este caso dos muestras para ver si una es igual que la otra. Y el test de hipótesis nula, por el cual se demuestra que la diferencia entre dos respuestas medidas en la misma unidad estadística es 0. Aquí podríamos poner un ejemplo. Si se mide el tamaño del tumor de un paciente con cáncer, si el tratamiento resulta efectivo, lo esperable sería que el tumor de muchos pacientes disminuya de tamaño luego de seguir el tratamiento. Esto con frecuencia es referido como prueba T de mediciones. A estos tests también se les conoce o son llamados como test de T de Students.